En el fortín de Talindor, donde los destinos de elfos y enanos convergían bajo la sombra de una amenaza mayor, Baelir y Dergin se encontraron en uno de los bastiones con vistas a las murallas recién fortificadas. La urgencia de la guerra les había unido, pero era una revelación inesperada sobre la Dama Roja lo que ahora ocupaba sus pensamientos. Baelir, herido y llevando consigo las marcas de la batalla reciente, hablaba con una voz debilitada pero aún cargada de determinación. Dergin, hermano en armas, las sombras de antiguos enemigos parecen cernirse sobre nosotros una vez más. ¿Recuerdas a la dama de hace tantos años, aquella que apareció cuando enfrentamos a Wyrne? El aire se llena de susurros que me llevan a creer que ella, la Dama Roja, no es otra que aquella sombra del pasado. La mirada de Dergin se endureció al recordar los tiempos pasados, los desafíos superados y los enemigos que pensaron haber dejado atrás. A su lado, Baelir parecía cada vez más un fantasma de sí mismo, su vida desvaneciéndose con cada palabra pronunciada. Dergin, Baelir, tu valor ha sido el faro en nuestras batallas más oscuras. Es un cruel giro del destino que nos enfrentemos a sombras de un pasado que creíamos superado. Si la Dama Roja es quien creemos, debemos prepararnos no solo para una guerra de espadas y magia, sino para enfrentar un mal que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia. La conversación entre los dos viejos amigos fue interrumpida por el empeoramiento de las heridas de Baelir. El guerrero, con la fortaleza que le quedaba, tomó la mano de su rey y amigo, mirándolo con una mezcla de pesar y aceptación. Mi tiempo en este mundo se desvanece, Dergin. Pero mi espíritu permanecerá contigo y con nuestro pueblo. Lucha, no solo por la supervivencia, sino por la memoria de aquellos que caemos en el camino. Que nuestra historia sea recordada, no como un lamento, sino como una canción de valor y resistencia. Las lágrimas no derramadas brillaron en los ojos de Dergin mientras asentía, comprendiendo el peso de la despedida. Con voz quebrada por la emoción, el rey de los enanos respondió a su amigo moribundo. Tu historia se contará, Baelir, y tu valentía resonará en las salas de Durtión por toda la eternidad. Descansa ahora, hermano mío, que tu sacrificio no será en vano. Nosotros, los vivos, llevaremos tu espíritu en cada batalla, luchando con la furia de aquellos que nos precedieron. Baelir asintió débilmente, una sonrisa triste adornando su rostro demacrado. En ese momento, el guerrero entregó su último aliento, dejando atrás un legado de valor y un corazón afligido en Dergin, que ahora enfrentaba la inminente tormenta no solo con la furia de un rey, sino con la determinación de honrar a los caídos. En la quietud del fortín de Talindor, bajo el parpadeo de las antorchas y el susurro del viento, la alianza entre elfos y enanos tomó una nueva profundidad, tejida con las historias de aquellos como Baelir, cuyos espíritus guiaban su lucha contra la oscuridad que se avecinaba. En las murallas del fortín de Talindor, donde las sombras se alargaban con el crepúsculo, el líder elfo Aerendil y Dergin, el rey enano, se encontraron para discutir la inminente marea de guerra que amenazaba con engullir todo lo que habían jurado proteger. A su alrededor, el bullicio de los preparativos formaba un telón de fondo urgente para su conversación. Las crónicas de Geyeacia no hablan de una alianza como la nuestra, Dergin. Los vientos traen el hedor de la guerra, y con ella, el eco de antiguas batallas. La Dama Roja. ¿Es posible que sea la misma que se alzó en tiempos pasados? El líder elfo, con la gracia y la sabiduría de los bosques reflejadas en su porte, miró a Dergin, buscando en su semblante cualquier rastro de reconocimiento. La luz de las antorchas danzaba en sus ojos, revelando una preocupación profunda por el destino que compartían. Hemos luchado contra sombras del pasado antes, Aerendil. La dama que mencionas, si es la misma, trae consigo una tormenta de oscuridad. Pero esta vez, no enfrentamos esta tempestad solos. Juntos, elfos y enanos, hemos de erigir un bastión inquebrantable aquí, en Talindor. La voz de Dergin, marcada por innumerables batallas, resonaba con una determinación forjada en las profundidades de Durtión. Su mirada, aunque cargada de la tristeza de una despedida reciente, brillaba con la resolución de un líder que no se doblega ante la adversidad. Si el destino nos reclama en este sagrado suelo, que así sea. Defenderemos a los nuestros hasta el último aliento, hasta que las estrellas se apaguen en el cielo. Que las generaciones venideras canten sobre la unión de elfo y enano frente a la oscuridad que amenaza con devorar Geyeacia.
La solemnidad de sus palabras llenó el aire, un juramento que trascendía razas y reinos, un vínculo forjado no por la sangre, sino por la voluntad compartida de preservar la luz en tiempos de sombras. Prepararemos nuestras defensas, hombro con hombro, forjando en el fragor del combate una hermandad inquebrantable. Que nuestras hachas y arcos hagan eco en la eternidad. Si hemos de caer, lo haremos como guerreros, defendiendo hasta nuestro último aliento lo que es justo y verdadero. Un silencio cargado de promesas no pronunciadas se asentó entre ellos, mientras el crepúsculo cedía paso a la noche. En el fortín de Talindor, elfos y enanos trabajaban incansablemente, la piedra y el acero cantaban al ritmo de martillos y arcos tensados. La alianza entre estas razas, nacida de la necesidad y forjada en la urgencia, se convertiría en una leyenda, un faro de esperanza en una era definida por la guerra. Así, bajo el manto de estrellas que vigilaban desde el firmamento, elfos y enanos se preparaban para enfrentar juntos el amanecer de una batalla que determinaría el destino de Gileacia. Unidos en un frente común, su resolución se convertía en un testimonio de su valentía, una promesa de lucha incansable contra aquellos que buscaban sumir su mundo en la oscuridad. En el crepúsculo de un día marcado por la furia de la guerra, los campos ante el fortín de Talindor se llenaron con las formaciones listas de elfos y enanos. La tensión del aire era palpable, como la calma que precede a la tormenta. En las filas entrelazadas de estas antiguas razas, se respiraba una determinación sombría, un juramento silencioso de defender su suelo hasta el último aliento. De repente, el horizonte se tiñó de un oscuro presagio, y desde la lejanía surgió una marea de figuras carmesí. Al frente, una figura femenina de majestuosidad sombría y armadura que devoraba la luz, la Dama Roja, avanzaba como la encarnación de una pesadilla ancestral. Tras ella, un ejército de seres corrompidos, elfos y enanos con piel de un tono rojizo enfermizo y ojos ardientes con fervor destructor, marchaban hacia la batalla, impulsados por una magia oscura que retorcía sus esencias. Aelar, el guerrero elfo, miró fijamente a través del mar de enemigos, y su corazón se detuvo al vislumbrar una figura familiar. Su hermana, a quien había creído perdida, se movía entre las filas enemigas, su mirada antaño llena de amor y gentileza, ahora era un abismo de odio y corrupción. La revelación golpeó a Aelar como un puñal, la Dama Roja no solo invocaba a los caídos, sino que también torcía sus almas, convirtiéndolos en peones de su guerra sangrienta. La rabia se apoderó de Aelar, una tormenta furiosa que rugía en su interior, al darse cuenta de la abominación que enfrentaban. Los ejércitos de la Dama Roja eran una profanación de la vida, un ultraje a todo lo sagrado. Armados con la perversión de la magia oscura, cada guerrero caído se convertía en un esbirro más de su hueste inmortal. En la alborada de un día destinado a ser inmortalizado en los cantos de Gileacia, el fortín de Talindor se erigía como una silueta imponente contra el cielo matutino, preparado para enfrentar el asalto del ejército rojo. Con las primeras luces del alba, el campo de batalla se convertía en un ajedrez de estrategias y valentía, donde cada movimiento sería decisivo en el destino de esta fortaleza. Desde las murallas, los defensores contemplaban la aproximación de una hueste carente de temor, guiada por la Dama Roja, cuya armadura destellaba con las llamas de la gema de fuego, un augurio de la devastación que se avecinaba. Los preparativos de la defensa se habían llevado a cabo con meticulosidad, los arqueros elfos, con sus arcos largos y flechas imbuidas de magia lunar, se posicionaban en los bastiones, listos para desatar una lluvia letal sobre los invasores. Los enanos, con sus hachas afiladas y armaduras resplandecientes, formaban un muro impenetrable en los puntos más vulnerables, dispuestos a repeler el embate con su legendaria tenacidad. Desde el horizonte, emergió una visión apocalíptica, una marea de figuras carmesí avanzaba, encabezada por la Dama Roja, cuyo esplendor siniestro y armadura que devoraba la luz anunciaban el inicio de una pesadilla. Tras ella, un ejército incontable de seres corrompidos, elfos y enanos convertidos en peones de una voluntad oscura, marchaban con la precisión de una maldición, sus miradas ardientes con fervor destructor, impulsados por una magia que retorcía sus almas hasta lo irreconocible. A medida que el ejército rojo se aproximaba, los ingenieros de Orontia, aliados en la defensa del fortín, activaban las barreras mágicas preparadas para contrarrestar el fuego infernal de las catapultas enemigas. Los cielos se iluminaban con el estallido de los proyectiles ardientes, pero la magia de las barreras disipaba las llamas, minimizando el daño a las estructuras defensivas.
La tensión crecía con el inminente choque, los lanceros avanzaban en una carga disciplinada, un muro de acero y determinación que se estrellaba contra las defensas enanas. Sin embargo, la solidaridad y el valor de los defensores se hacían palpables en cada contraataque, en cada flecha lanzada y en cada hacha que se abría camino a través del enemigo. El fortín de Talindor, bastión de esperanza y desesperación, se erigía como último refugio de los elfos y enanos restantes. Unidos en un frente improbable, estos defensores forjaron una alianza en la necesidad, preparando sus defensas con una determinación forjada en el fragor de innumerables batallas pasadas. Cada arco tensado, cada hacha afilada, era un juramento silencioso, defender su hogar hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre. Y así, mientras los tambores de guerra resonaban con un presagio fatal, el ejército rojo avanzó. Una sinfonía de acero y magia oscura se desató sobre las murallas de Talindor. La Dama Roja, su figura envuelta en esquirlas llameantes, lideraba el asalto con un poder que desafiaba la comprensión mortal. Sus hechizos, forjados en el fuego de la gema de fuego, caían sobre los defensores como lluvias de condenación, su furia solo igualada por la desesperación de aquellos que resistían. La batalla se intensificaba en un torbellino de violencia, el choque de armas resonaba como un lamento por la inminente tragedia. Los artilleros de pólvora negra enanos demostraban la potencia de su ingeniería con cañonazos que arrasaban filas enemigas, mientras los guardianes de piedra formaban un muro inquebrantable ante el avance implacable. Los elfos, por su parte, tejían un ballet mortal en el campo de batalla, los arqueros lunares, desde sus altas posiciones, enviaban muerte desde el cielo, y los jinetes del viento desataban el caos en las filas enemigas con rápidas incursiones. A pesar de los esfuerzos hercúleos, la defensa del fortín comenzó a flaquear bajo la presión implacable. Los defensores, cada uno una epopeya de valor y sacrificio, luchaban no solo por Talindor, sino por el espíritu mismo de Geyeacia. Pero incluso las leyendas tienen límites, y finalmente, con un estruendo que resonó como el lamento de un mundo quebrado, las puertas cedieron. La fortaleza se vio finalmente abrumada por el asedio incesante del ejército rojo. La horda, compuesta por los caídos de batallas anteriores y aquellos secuestrados de regiones vulnerables, avanzaba con una determinación fría e implacable, un mar de almas perdidas bajo el yugo de la Dama Roja. Su avance, desprovisto de miedo o dudas, era el presagio de un destino oscuro para los últimos defensores de Talindor. Finalmente, con un estruendo que pareció marcar el final de una era, las puertas de Talindor cedieron. El ejército rojo, como un diluvio de desolación, irrumpió a través de la brecha, su entrada marcada por un caos indescriptible que transformó las calles en ríos de sangre y desesperación. La última resistencia, congregada en los puntos más estratégicos del fortín, luchaba con una ferocidad nacida del deseo de preservar hasta el último resquicio de su orgullo y su hogar. En el corazón de la fortaleza, el estandarte de Talindor, símbolo de su inquebrantable espíritu, caía en el polvo de la derrota. Los héroes que una vez defendieron sus murallas con honor ahora se enfrentaban a la realidad de una ciudad perdida, su legado de valentía y resistencia reducido a cenizas bajo la sombra de la conquista. Tras la caída de las murallas de Talindor y el caos desatado en sus calles, la Dama Roja, encarnación de la destrucción y soberana del ejército rojo, avanzó hacia el gran salón con una calma perturbadora que contrastaba con la tormenta de violencia a su alrededor. Cada paso suyo era una proclama de poder incontestable, las llamas que la envolvían consumían a los defensores desafortunados que intentaban interceptar su camino, sus armaduras y esperanzas reducidas a cenizas en instantes. Las puertas del gran salón, otrora símbolo de la majestuosidad y fortaleza de Talindor, no ofrecieron resistencia ante su poder, desintegrándose bajo el ardor implacable de su magia. Al adentrarse en el corazón del fortín, la Dama Roja se encontró frente a los dos reyes, pilares de la resistencia de elfos y enanos. Su sonrisa, un presagio de la oscuridad venidera, despojaba de valor a los pocos defensores que aún se erguían. Con una fuerza que desafiaba lo terrenal, estos valientes guerreros se lanzaron en un último acto de desesperada resistencia, solo para ser consumidos por el fuego voraz que emanaba de su ser. El rey elfo, último bastión de esperanza, se abalanzó hacia ella con un destello de furia y desafío en su mirada. Sin embargo, con una gracia aterradora, la Dama Roja lo capturó en su embrujo, sellando su destino con un beso que vertía corrupción en su ser. El noble guerrero, ahora esclavo de la voluntad de la dama, cayó al suelo, su esencia transformada, su honor mancillado.
El rey enano, testigo del inimaginable destino de su aliado, empuñó su hacha con una resolución temblorosa. Avanzó, movido por un último resquicio de esperanza y venganza, solo para compartir el mismo cruel destino. El beso de la traición lo derribó, su voluntad quebrada, su legado profanado. El gran salón de Talindor, testigo del último acto de esta tragedia, se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los ecos de una victoria teñida de sangre y sombras. Los reinos de elfos y enanos, una vez orgullosos y libres, ahora se encontraban a merced de la oscuridad encarnada en la figura de la Dama Roja, cuyo reinado de terror apenas comenzaba.